En los últimos años, Carolina del Norte se convirtió en la vedette de este país, el lugar al que todos se quieren mudar, ya sea desde adentro o desde afuera. Por eso, en este video, el día de hoy, te voy a contar aquellas cosas que están convirtiendo a este en el estado al que todo el mundo se quiere venir. Si estás buscando información sobre ingreso, egreso, costo de renta, ventajas, desventajas y muchas otras cosas más, quédate porque este video tiene toda la data que vos estás necesitando. Y voy a arrancar con algunos datos que sé que a vos te gustan. Por ejemplo, contarte que en 2025 Carolina del Norte fue el estado número 1 en cantidad de gente que se mudó internamente. O sea, gente que vivía en otros estados de acá, de Estados Unidos, y eligió mudarse acá a Carolina del Norte. Bueno, en ese ranking Carolina del Norte fue la número 1. Y tengo un montón de datos, así que me traje el machete para no olvidarme ninguno. Datos duros, esos datos que yo sé que a vos te interesan para definir si este puede ser un buen lugar para vivir o no. Y también lo voy a comparar esos datos con Florida y con Texas porque son los lugares que quedaron en los puestos 2 y 3 en este ranking de mudanzas internas del que te hablaba. El primer número del que te voy a hablar es el ingreso medio por hogar acá en Carolina del Norte, que fue de $72.000 contra los $74.000 de Florida y $78.000 de Texas. Las tres, sin embargo, están por debajo del ingreso promedio general de Estados Unidos, que es de $80.000, y el ingreso per cápita, o sea, por cada una de las personas que viven en este estado, hablamos de vuelta del promedio, fue de $41.000 acá en Carolina del Norte versus $42.000 en Florida y $40.000 en Texas. ¿Cuál fue la media nacional para ese caso? $44.000. De vuelta, las tres quedan por abajo. Carolina del Norte queda en el medio, ahí entre Florida y Texas. Texas queda relegada un poquito más atrás. Todos estos datos que te voy a contar están avalados y te voy a dejar los links en la descripción para que si querés analizarlos, vayas vos, entres a los links y veas que son datos oficiales, que acá no es que estoy tirando números al azar así porque sí, ni nada parecido. Y otro dato del que también te voy a dejar el link en la descripción es el tema del costo de vida, porque si hablamos de ingresos, también tenemos que hablar de gastos o costo de vida. Hay un índice que se llama RPP que arma una canasta básica de un montón de cosas y el número que les da lo ponen como un número 100, o sea, el promedio en todo Estados Unidos pasaría a ser el número 100. Seguime con esto para que lo puedas entender. En ese índice, el número con el que cerró la canasta básica en Carolina del Norte es el número 94, es decir que es un 6% más económico vivir en este estado, en Carolina del Norte. En Florida ese número dio 103, es decir que es un 3% más caro que el promedio nacional, y en Texas dio 97, es decir que es un 3% más económico el costo de vida en Texas que en el promedio nacional. Por tanto, si comparamos el ingreso medio por hogar, Carolina del Norte es el que menos ingreso tiene, pero a su vez es el que tiene la mayor diferencia versus el promedio nacional, con este 6% menos del que te hablaba recién. Otro dato que no quiero dejar de pasar por alto son el tema de los alquileres y el valor de las casas, porque sí, hay un índice oficial, pero yo voy a tomar el índice de Zillow, que es esta página web que yo siempre te digo que es la página en la que realmente podés ver todas las casas que están en alquiler y en venta en todo Estados Unidos, o sea que te voy a hablar de números reales de mercado. Según Zillow, el valor promedio de una casa acá en Carolina del Norte es de $328.000 contra $370.000 en Florida y contra $295.000 más o menos en promedio, todos estos números son en promedio, en el estado de Texas. Así que como ves, Carolina del Norte está ahí en el medio entre Texas y Florida. Y si vamos al alquiler, el valor promedio en todo el estado de Carolina del Norte, según Zillow, es de $1.800 versus los $2.350 en Florida y los $1.850 que tiene el estado de Texas. Por tanto, como ves, en números generales y ya rápidamente te darás cuenta que este es un estado que en este momento una de las cualidades que tiene es que los ingresos están en el orden o en órbita con el resto de los estados que te estaba mencionando, pero el costo de vida es mucho menor, el tema del costo de alquiler también es mucho menor, y eso es algo que uno ve mucho en la calle. Ya llevo casi 4 años viviendo en este estado y muchos de mis vecinos son gente que se muda desde otros estados justamente porque, no sé, con lo que se alquilaban un departamento en Nueva York, acá se alquilan una terrible mansión, un caserón, y es por eso que muchos se vienen a vivir acá, además de otras cosas que ya te voy a ir contando en este video. Y acordate que si por ejemplo vos te estás mudando acá a Carolina del Norte, ya sea desde otro estado o incluso viniendo desde afuera del país, o si estás emigrando a cualquier parte de Estados Unidos y tenés dudas o consultas sobre temas puntuales que a vos no te dejan dormir, que pueden ser temas como alojamiento, compra de auto, el tema de comenzar a trabajar y un montón de otras cosas más que vos sabés muy bien que te interesa tener respuestas, acordate que ofrezco un espacio de asesorías 1 a 1 en la cual vos y yo charlamos durante 1 hora y media y me haces todas las preguntas que tenés ganas, te sacás las dudas de un montón
montón de cosas que por ahí no encontrás la respuesta en internet, o que a su vez querés tener respuestas sobre tu caso puntual. Esto es asesorías 1 a 1, es completamente personalizado, somos vos y yo, charlamos esa hora y media, aprovechamos el espacio, así que si estás interesado en que nos conectemos, tenés el link a mi página web abajo en la descripción, entras ahí, completás el formulario, nos contactamos a través del correo electrónico, buscamos un día y horario que nos sirva a los dos, charlamos para que te saques absolutamente todas las dudas que vos tengas. Como siempre te digo, yo ahí no hablo del tema visas, inmigración y esas cosas porque no tengo idea, hay que ser muy responsable para hacerlo y yo no tengo el conocimiento, pero de todo lo otro que no sea el tema inmigración, por supuesto que puedo ayudarte. Ya he ayudado a muchos, gracias a todos los que han confiado y han pasado ese rato conmigo, y espero que si tenés alguna duda, bueno, dale, completes el formulario de abajo y te espero para que nos encontremos y charlemos de lo que a vos te preocupa. Y te voy a contar primero algunas de las razones por las cuales este estado está siendo muy elegido en este momento. Por empezar, como veíamos recién, por el tema de los costos. Realmente la diferencia ingresos versus gastos pesa muchísimo en la balanza de toda la gente que se está mudando. Todos con los que te hablas te dicen, no, la verdad que no solo lo que hablábamos recién del tema de las casas, los alquileres y demás, sino el costo de vida en general. El supermercado es más barato, el combustible es más barato. Eso es una cosa que realmente motiva a mucha gente que busca un beneficio económico a mudarse a este lugar. Y el segundo de los puntos que hace que la gente se pare en este estado y no siga avanzando en su recorrido buscando otras opciones es el tema de las oportunidades laborales. Yo puntualmente vivo en Raleigh. Raleigh es la capital del estado y es un poco como el polo tecnológico de este estado de Carolina del Norte. Por tanto, las oportunidades de trabajo más importantes en empresas de tecnología están acá. Y si querés ver cómo es el tema de vivir puntualmente en Raleigh, yo ya hice un video en este canal, video que lo tenés acá arriba, video en el cual cuento al detalle cómo es vivir acá en Raleigh, en Carolina del Norte. La otra ciudad grande de este estado es Charlotte. Charlotte es la capital financiera de Carolina del Norte y allí es donde están los grandes bancos. De hecho, es una de las ciudades financieras más importantes de todo Estados Unidos, y ni hablar del sur de Estados Unidos, es, creo yo, la más importante. Ahí están todas las oportunidades de trabajo ligadas fundamentalmente al mundo financiero, económico y demás. Obviamente que si estás en Charlotte también tenés oportunidades a nivel tecnología, y si estás acá en Raleigh también tenés oportunidades a nivel financiero. Por supuesto que sí, yo te hablo todo en términos generales, y obviamente que el resto del estado también tiene muchas oportunidades de trabajo porque es un estado que está en crecimiento, como te vengo contando. Entonces ese crecimiento hace que, bueno, se abran nuevos de todo, desde nuevos supermercados, nuevos locales, nuevas empresas, nuevo de lo que quieras. Entonces esos lugares necesitan empleados. Por tanto, este es un estado en pleno crecimiento, y por suerte ese crecimiento viene acompañado de nuevas oportunidades de trabajo que hace que mucha gente lo termine tomando como una variable muy importante a la hora de mudarse acá. Y si querés ver cómo es el tema de vivir en Charlotte, me olvidaba de mencionártelo, acá arriba tenés un video donde te cuento al detalle cómo es Charlotte y por qué es una de las ciudades más elegidas en este momento en este estado. Y este es otro de los motivos por el cual Carolina del Norte está siendo muy elegida en este momento acá en Estados Unidos, y es el tema de los espacios verdes y la cercanía con la montaña, la playa y demás, fundamentalmente cuando estás en ciudades como Raleigh o Charlotte, que bueno, son las ciudades más grandes del estado y que están, por ejemplo, en mi caso de Raleigh, estoy a 3 horas de la montaña, 2 horas y media de la playa, o sea, como que no importa el momento del año en el que esté, siempre tengo actividades para hacer y muy cerca. Muchas de esas actividades las hago yendo y viniendo desde casa en el día, lo cual está buenísimo. Por ejemplo, día de calor, pleno verano, arrancás un domingo con ganas de ir a la playa, te levantás, te haces una heladerita con unas bebidas, qué sé yo, 2 horas y media estás en la playa, te quedas hasta el final del día, 9 de la noche, ya estás en tu casa de vuelta. Lo mismo con la montaña. He ido a esquiar yendo y viniendo en el día. De hecho, acá arriba, si te interesa, tenés un video donde te cuento cómo es esquiar acá en Carolina del Norte. Así que, como ves, tenés ese tipo de ventajas junto con esto, con lagos. Por ejemplo, esto que estamos ahora, que es el Bass Lake. En este lago yo ya he grabado varias veces, es mi lago de cabecera, y además es el lago que me queda a 10-15 minutos de mi casa, y no es este el único que tengo. La verdad que tengo un montón de lagos como este en la zona, entonces eso hace que, bueno, tenés un ratito libre, o terminaste de trabajar, o querés sacar a pasear a los perros, como esa señora que está pasando por ahí atrás mío. Bueno, te venís a un lugar como este que es espectacular, que obviamente es gratis porque es un lago. El lugar tiene muchísima sombra también, entonces si venís durante pleno verano con el calor, no es que te vas a morir ni nada parecido. Y hablando de tema calor, y teniendo en cuenta que se nos
se está yendo el invierno, por eso todavía podés ver atrás mío que está todo bastante pelado y no hablaba de mí. Carolina del Norte se destaca por tener las 4 estaciones bien marcadas. Y no hablo de trenes ni subtes, sino que hablo de las estaciones climáticas. Eso hace que sea un lugar muy elegido para los que no quieren tener climas extremos durante todo el año. Acá no vas a tener un frío que te huele la cabeza, sí te puede pasar que te nieve alguna vez por año, pero no es que te va a nevar un montón como pasa en otras ciudades o en otros estados. Y también lo que te puede pasar es que en verano te haga unos días de arriba de 40-45 grados, fundamentalmente con mucha humedad. Pero fuera de eso, la verdad que es un estado muy bueno para vivir. Tiene las 4 estaciones bien marcadas, como te decía, así que si lo que buscas es un clima que te acompañe durante todo el año sin ser tan extremo, Carolina del Norte sin duda que es la opción, y es por eso que también está siendo muy elegida en este momento, para que la gente de todos lados, no solo de acá de Estados Unidos, se vengan a vivir a este estado. Otro punto muy buscado por aquellos que se están mudando acá a Carolina del Norte es el tema de cómo son los barrios y las comunidades dentro de este estado. Porque sí, al ser los espacios tan grandes, los barrios que hay son normalmente o mayormente barrios con casas o con townhomes. Obviamente que también hay barrios con departamentos, pero sobre todo esto lo que genera es esa sensación de que, bueno, cada uno puede tener su casa o su espacio y no siempre vivir en un departamento, como pasa o como le pasa a mucha de la gente que está viniendo desde otras ciudades. Eso en este lugar realmente se siente. Me pasa a mí que vivo en un barrio, en una comunidad que tiene un montón de espacios verdes, que tiene un montón de espacios en común, donde, bueno, se pueden generar lazos o relaciones con vecinos. La verdad que eso obviamente es totalmente opcional, no es nada obligatorio, pero sí es algo que generalmente la gente valora y diferencia a este estado de lo que son otros estados de acá de este país. Este es un estado muy boscoso y muchos de estos barrios se ubican entre medio de los árboles, lo cual ese contacto con la naturaleza también es muy buscado por aquellos que se están mudando, porque lo que buscan es tener, bueno, como te digo, su propio espacio, su propia casa, pero sin tener la necesidad de estar metidos en el medio de la ciudad. Mudándose a los suburbios, a este tipo de comunidades, pueden estar a 20, 25, 30 minutos de los principales puntos de la ciudad, y en el mientras tanto vivir en un lugar tan pero tan lindo como este en el que hoy en día me toca vivir. Pero no todas son cosas buenas, y Carolina del Norte también tiene aquellas cosas que, al menos en este momento, cuando te estoy grabando este video en 2026, bueno, generan como cierta controversia. Y la primera es el tema del tráfico, porque con el tema del crecimiento de la ciudad, del estado y demás, la realidad es que el tráfico se está convirtiendo de a poco en un caos. Siendo honesto, en Raleigh todavía no se siente tanto, pero en Charlotte ya se siente mucho más el tema de cómo creció la cantidad de tráfico. Esto es algo que fundamentalmente te va a hablar la gente que nació acá y que vivió acá toda la vida, y que te decía que estas largas colas como las que podés ver atrás mío en un simple semáforo en el cruce de 2 avenidas, bueno, antes no se veían y ahora sí se ven, y muy frecuente. Obviamente que hablamos de un tráfico que no es el tráfico de Nueva York, ni por cerca, ni acá en Raleigh, ni en Charlotte, ni nada parecido. No es ese nivel de tráfico que a veces se hace hasta más rápido ir caminando que ir en auto, pero sí se nota que paulatinamente está creciendo el tráfico en esta ciudad. Lo veo yo, que vivo hace 4 años, que te puedo decir que por ahí la hora pico era un poco más corta, quizá la cantidad de tráfico que tenías en la hora pico se notaba esa diferencia. Por ahí entramos de 1 hora o algo similar, y ahora ya lo notás como bastante más, o que en plena hora pico ir de un lugar a otro te cuesta un poquito más, pero de vuelta no es nada del otro mundo, pero sí es algo que quizá cambió bastante respecto a la idea que se tenía de Carolina del Norte hace un par de años atrás, y por eso es que no quería dejar de contártelo. Otra cosa que yo remarco como negativa, al menos para mí, es el tema de los horarios. Sí, yo ya lo he dicho en otros videos y me han criticado un montón, y lo vuelvo a decir acá porque me la banco, porque sí, para mí el tema de los horarios es un temón. Y hablo de horarios para, por ejemplo, restaurantes y esas cosas, y me acuerdo de eso porque justo estoy pasando por una zona de restaurantes. Mira, ahí tengo justo los carteles de este restaurante acá al lado, que te dice que de lunes a jueves cierran a las 9 y los viernes y sábados cierran a las 10 de la noche. 10 de la noche, sí, así como lo escuchás. 10 de la noche es muy temprano para mí y para el estilo que uno tiene por el lugar del que viene. Entonces, si vos estás pensando que vas a tener una hamburguesería abierta acá en Carolina del Norte hasta las 12 de la noche todos los días, bueno, debo decirte que eso un poco se te va a complicar. No digo que no existan lugares, porque sí existen esos lugares, pero el tema es que no sobran opciones como sí pasan en otros lugares de acá, como por ejemplo Nueva York y esos lugares así, que tenés vida hasta las 2, 3 de la mañana. Eso acá no pasa, y eso es algo que realmente yo extraño y un montón. Sí te puedo decir que en líneas generales se come bien, el servicio es espectacular, te atienden bárbaro, pero ese tema de los horarios es un temón, sobre todo cuando hablas del tema restaurantes. En este momento, por ejemplo, estoy pasando por este, que es un restaurante
italiano al que yo ya vine varias veces, que cierra a las 9 de la noche. Mira, como podés ver ahí, te dice que cierra a las 9 de la noche, sí. Y otra cosa que se desprende de lo que veíamos hace un ratito del tema tráfico es el tema de que la ciudad no está preparada para peatones. Te diría que el estado en general no está preparado para peatones. Apenas salís de la ciudad, fíjate que ahora me estoy alejando de uno de los downtown, donde de vuelta estaba lleno de restaurantes y demás, y yo me voy alejando y paulatinamente se empieza a terminar la vida, vos fíjate, o al menos las posibilidades para poder seguir caminando. Este es un estado en el que sí o sí necesitas auto. Obviamente que las ciudades tienen transporte público, pero funciona en lugares muy reducidos y con tiempos que la verdad no son los mejores. Entonces, si te venís acá a Carolina del Norte, sea Charlotte, sea Raleigh, vas a necesitar un auto sí o sí. Y además, porque otra cosa que pasa es esto, fíjate, yo vengo circulando por la vereda, desde allá, yo vengo desde esos restaurantes que estaban por ahí, sigo la vereda, llego hasta acá y acá la vereda se termina. O sea, si quisiera seguir, tendría que ir por la vereda allá enfrente, pero esa vereda se termina unos 150 metros más allá. Por tanto, ni aunque le pusiera mucha onda, podría circular o seguir andando por acá por la vereda. Necesitaría sí o sí, no sé, acá esperar un Uber que me lleve y me saque de acá. Si vos vivís en Carolina del Norte, déjame en comentarios, che, ¿estoy equivocado? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, déjamelo de abajo que me interesa saber tu opinión. Y estaba por terminar el video y me di cuenta que no te hablé de un punto mega importante, que es el tema de la educación. Por eso me vine hasta la biblioteca. ¿Por qué? Porque Carolina del Norte es uno de los estados con mejor nivel educativo de todo el país, y eso también hace que mucha gente lo elija para mudarse a este lugar, tanto para darle educación a sus hijos como para recibir educación propia en el caso de las universidades. Para que tengas de referencia UNC, la Universidad de Chapel Hill, la universidad para la que jugó Michael Jordan, bueno, esa es la número 4 en todo Estados Unidos, y a nivel como costo-beneficio, precio-calidad, poner el título que quieras, en el año 2025 quedó como la número 1 de todo el país. Por tanto, el tema educativo, si a vos te interesa, analizá Carolina del Norte a pleno, porque te puedo asegurar que vas a tener muy buenas opciones de educación primaria, secundaria, universitaria y demás. Y con el querido Bass Lake de fondo cerramos el video del día de hoy. Espero que toda esta información te haya servido, haya sido lo que estabas esperando, lo que estabas buscando. Y si tenés alguna otra duda más, no dudes de dejármelo en comentarios, que yo con gusto te voy a responder si es que tengo la información. Y tampoco te olvides que si querés que charlemos en profundidad esas cosas que a vos te llaman y que tenés las dudas y demás, las cosas que a vos realmente te preocupan, también en la descripción vas a tener el link para que hagamos nuestras asesorías, o para ofrecerte mis asesorías, en las cuales charlamos puntualmente de lo que a vos te interesa. Acordate también, si no estás suscrito, de suscribirte al canal. Este es el momento para que lo hagas, es gratis y a mí me ayuda a seguir creciendo un montón. Tampoco te olvides de dejar tu me gusta y de compartirlo con alguien. Yo, desde este hermoso Bass Lake que tengo acá atrás mío, me despido de vos y nos vemos la próxima. Adiós.